Hola, mi nombre es Valentina, soy del grupo 21. Junto con mis compañeros vamos a presentar el primer seminario de bioquímica que trata de un artículo sobre la prevención de la enfermedad de cálculos biliares de colesterol por agonistas del receptor FXR en un modelo de ratón. Es preciso empezar con una introducción sobre la enfermedad, qué secuencia de sucesos provocan la formación de cálculos biliares y los síntomas claves para diagnosticar certeramente que se trata sobre cálculos biliares de colesterol. Entonces, los cálculos biliares son depósitos endurecidos de fluido digestivo que se pueden formar en la vesícula biliar. Esto se produce por la sobresaturación de la bilis, es decir, hay más colesterol en la bilis que otros componentes como las sales biliares y los fosfolípidos. Bien, entonces esta sobresaturación de la bilis con colesterol provoca que los ácidos biliares sean insuficientes para formar las micelas mixtas. Hay que recordar que las micelas mixtas son la forma de transporte y solubilización del colesterol en la bilis. Están compuestas por moléculas anfipáticas, como las sales biliares, y los fosfolípidos. Entonces el colesterol, al no poder ser solubilizado, empieza a formar vesículas compuestas de colesterol justamente, y estas vesículas pasan de ser unilamelares a multilamelares según van aumentando de tamaño. Cabe destacar que son altamente inestables. Esto quiere decir que son capaces de nuclearse. El colesterol es capaz de cristalizarse, es decir, de pasar de un estado líquido a un estado sólido. Entonces se forman los cristales de colesterol. Cuando los cristales de colesterol se agregan entre sí y forman componentes de mayor tamaño, forman los cálculos biliares. Entonces, los síntomas claves para esta enfermedad es la sobresaturación de la bilis con colesterol y la nucleación del colesterol, así como los síntomas señalados en 3 y en 4, que van a ser tratados más adelante en el análisis del artículo. Acá una imagen de las micelas mixtas, que en condiciones normales interactúan con el medio acuoso, tanto como con el colesterol, y acá tenemos la formación de las vesículas unilamelares y multilamelares que se componen mayoritariamente de colesterol, justamente porque en la bilis no hay suficientes sales biliares y fosfolípidos, que son las moléculas anfipáticas que ayudan a solubilizar el colesterol. Bien, entonces es importante tener una noción básica de la fisiología del hígado, de cómo funciona, de sus secreciones, y es relevante para este seminario destacar dentro de todas las funciones la síntesis de colesterol y la secreción de bilis. Sabemos que la bilis está compuesta por agua, por moléculas anfipáticas, como se señalan en este cuadro, y por colesterol. Dentro de las moléculas anfipáticas están los ácidos biliares, que tenemos dos tipos, primarios y secundarios, y se convierten a sales biliares justamente cuando ocurre la conjugación con distintos aminoácidos. Acá tenemos el ácido cólico, que junto con el queno desoxicólico son los más predominantes. Entonces, ¿por qué solubilizan lípidos? Básicamente porque contienen un dominio hidrofóbico, que son anillos compuestos de enlaces de carbono, un grupo hidroxilo que se encarga de interactuar con el agua, y claramente esta parte hidrofóbica interactúa con el colesterol. Además, como mencioné recién, pueden ser conjugados en el grupo carboxilo y volverse más hidrosolubles, porque la conjugación lo que provoca es que la molécula se encuentre ionizada a pH fisiológico. Entonces, los ácidos biliares se sintetizan a partir del colesterol. Es por eso que la bilis y los ácidos biliares son la principal fuente de excreción del colesterol, junto con otras formas de excreción que se muestran en este párrafo. Es de relevancia tener en cuenta que esta síntesis de ácidos biliares está muy regulada por los receptores que van a ser tratados. Y lo que se regula es la actividad de la enzima 7-alfa hidroxilasa. Entonces, los receptores son básicamente proteínas y glicoproteínas que al unirse un ligando provocan un determinado efecto. Tenemos dos tipos, los nucleares y de membrana. Los nucleares son receptores que se ubican a nivel intracelular, en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Cuando se les une un ligando, son capaces de actuar como factores de transcripción
es decir, que actúan sobre genes diana regulando la expresión génica. Ejemplos de estos receptores son justamente el FXR y el LXR. Luego tenemos receptores de membrana, que acá nosotros pusimos ejemplos de transportadores que se encuentran en el dominio sinusoidal y apical del hepatocito. Es importante hacer énfasis en los transportadores que se encuentran en el dominio apical, como la bomba exportadora de sales biliares, que depende de la hidrólisis de ATP para excretar sales biliares hacia los canalículos biliares. Luego tenemos la MDR3, que actúa como una flipasa, es decir, que es capaz de traslocar los fosfolípidos desde la membrana del hepatocito, desde la membrana, digamos, apical, hacia lo que es el canalículo biliar y excretar, por ende, los fosfolípidos. Y luego tenemos otros transportadores de colesterol, como los que son el ABCG5 y 8. Entonces, vamos a ver más adelante que el receptor FXR va a ser capaz de actuar sobre la excreción de las sales biliares y la excreción de los fosfolípidos, justamente por la regulación de la bomba excretora de sales biliares y el MDR3. Entonces esto significa que este receptor va a actuar sobre la homeostasis de ácidos biliares y fosfolípidos, que son esenciales para solubilizar el colesterol y que no se formen los cálculos. Aquí vemos algunos de los efectos de la regulación del FXR sobre distintas enzimas, sobre la bomba exportadora de sales biliares, como mencionábamos recién, y sus efectos en la homeostasis, que casi siempre es sobre la captación y la excreción de ácidos biliares, así como también la excreción de fosfolípidos. Y destacar que el ligando de estos receptores son ácidos biliares primarios, como el que no es oxicólico y el cólico. En el primer experimento se utilizaron dos grupos de ratones conformados por machos de la misma edad. Un grupo era control y el otro grupo no expresaba el gen para el receptor X farnesoide. A los dos grupos se los alimentó con una dieta litogénica por una semana. Cumplido este periodo, se extrajeron muestras de la bilis. De la misma se evaluaron concentraciones de algunos componentes importantes y otros parámetros relevantes, como por ejemplo el índice de saturación del colesterol y el índice de hidrofobicidad de las sales biliares. También se sacaron muestras histológicas del epitelio de la mucosa de la vesícula biliar y luego se tinieron con hematoxilina y eosina. Por último, se tomaron muestras de ARN mensajero para poder ver la diferencia entre las expresiones de los distintos genes regulados por el receptor X farnesoide y el receptor X del hígado. En el segundo experimento también se vieron dos grupos. En este caso, un grupo C57L susceptible y otro que no expresaba el gen para el receptor X farnesoide. A su vez, cada uno de estos grupos se lo dividió en dos. Un grupo control al que no se lo trató y otro tratado con GW4064, que es un agonista del receptor X farnesoide. Para estos cuatro casos se tomaron muestras de la bilis, muestras microscópicas que se analizaron con luz polarizante para poder ver cálculos, y ARN mensajero para análisis de la expresión de los genes regulados por los receptores mencionados anteriormente. Por último, se tomaron preparados histológicos de los C57L susceptibles en los dos casos, tratados con el agonista y en el control. Pasando a los resultados, algunos de los resultados del primer experimento son los siguientes. Observando macroscópicamente la imagen A, se puede ver cómo la bilis de la vesícula biliar de los ratones que no expresan el gen para el receptor X farnesoide fue notablemente más turbia en comparación con los ratones que pertenecen al grupo control. Esto se debe a los cristales de monohidrato de colesterol. Con respecto al análisis histológico en la imagen E, se puede observar un epitelio normal de la mucosa de la vesícula biliar correspondiente a los ratones del grupo control. Comparado con estos ratones sanos, el epitelio de los especímenes que no expresan el gen para el receptor X farnesoide, representada en la imagen F, presentan daños a la pared, inflamación y aumento del espesor debido a que la hidrofobicidad de las sales biliares aumenta el efecto detergente tóxico de las mismas. En la imagen F
Las flechas negras indican el grosor de la pared de la vesícula biliar y las flechas blancas indican vasodilatación de la submucosa como consecuencia de la inflamación. Bueno, con respecto a los análisis que se hicieron a estas muestras de bilis, tanto de ratones wild type o FXR positivo y a los ratones FXR negativo, carentes del FXR, tenemos graficados estos valores obtenidos. Cabe aclarar, las gráficas en color negro pertenecen a los datos recabados de la muestra de bilis de los ratones wild type, y las gráficas, los valores en color gris, pertenecen justamente a información recabada de los ratones de tipo FXR negativo. Con respecto a la primera variante analizada, es las concentraciones de sales biliares, fosfolípidos y colesterol. En este caso podemos observar un descenso justamente en las concentraciones de sales biliares y de fosfolípidos en el caso de los ratones FXR negativo, mientras que no hay diferencias en las concentraciones de colesterol en ambos ratones, wild type y FXR negativo. Este descenso en la concentración de sal biliar y fosfolípidos lleva a una diferencia en la relación sales biliares fosfolípidos y colesterol fosfolípidos, que influye directamente en la precipitación y cristalización de colesterol, lo que lleva a justamente la formación de los cálculos. A su vez, el hecho de que haya un descenso de la concentración de sales biliares aumenta la saturación de colesterol en la muestra de bilis, y esto se puede observar en la gráfica C, en la que los valores de la saturación de colesterol en bilis de los ratones FXR negativo están por arriba de los valores que se observaron en los ratones de wild type. Por último, también se estudió la hidrofobicidad de las sales biliares y se observa que hay un aumento en la hidrofobicidad de estas mismas en el caso de los ratones FXR negativo. Esto se debe a una mayor presencia de agentes hidrofóbicos, llamados desoxicolato, y a una menor presencia de agentes hidrofílicos, como el mulicolato. Seguidamente se hizo un estudio de los niveles de colesterol y triglicéridos, tanto en plasma como en hígado de ambos tipos de ratones, y se observa que en el caso de los FXR negativos hay un aumento tanto del colesterol como de los triglicéridos en el plasma y en el hígado. Seguidamente se hizo un estudio de la expresión génica de genes involucrados en distintas etapas de la síntesis o captación de las secreciones biliares, de los ácidos biliares y sales biliares, y los fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos. En la gráfica A podemos observar la expresión de los genes involucrados en la secreción biliar, y podemos observar, por ejemplo, que los transportadores ABC, que son los ABCB11 y ABCB4, están disminuidos en los ratones FXR negativo, porque dependen justamente del farnesoide. A su vez, los transportadores de colesterol, que son llamados ABCG8 y ABCG5, no presentan muchos cambios relativos con respecto al wild type, y esto se puede explicar porque son LXR dependientes. Con respecto a la expresión de genes encargados de la síntesis y captación de sales biliares, observamos un aumento en la expresión de los genes CYP7A1 y CYP8B1, que son justamente los limitantes de la síntesis de ácidos biliares. A su vez, en la expresión de la síntesis de los genes encargados de síntesis y metabolismo de colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos, observamos un descenso en la expresión de los transportadores fosfatilcolina, que es el PCTP, porque está justamente regulado negativamente por la filipasa de ABCB4. Esto genera una disminución en la secreción de los fosfolípidos biliares. Por otro lado, notamos un aumento en la expresión de los genes encargados de la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, como son el SRBP1C y el FASN. Estos es porque están regulados negativamente por el farnesoide. Por último, hablando de la segunda parte del experimento, en este caso se tenían dos grupos de ratones, seguimos con los FXR negativos, pero esta vez los wild type son ratones de tipo susceptible, llamados C5-7L. A cada ratón tenemos 4 ratones, dos ratones de cada tipo, 2 susceptibles de tipo salvaje y 2 FXR negativos. Se le trató a un susceptible de tipo salvaje y un FXR negativo con un vehículo o excipiente, y al otro ratón de tipo salvaje susceptible C5-7L y FXR negativo se lo trató con un agonista de FXR.
En cuanto a la macroscopía, lo que podemos observar visualmente en las muestras de bilis, tenemos que los ratones C57L y FXR negativos tratados con vehículos o excipientes presentan mayor turbidez que aquellos tratados con el agonista. Y a su vez se puede observar, con respecto a la turbidez, y esto que estábamos hablando, obtener mayor información con respecto a la imagen B, que nos muestra una microscopía de luz polarizante de la bilis, obtenida de estas vesículas biliares, de estas muestras, y podemos observar que en el caso del ratón susceptible C57L tratado con agonista, no hay presencia, o hay muy poca presencia, de precipitado, que es lo que confiere esta turbidez, mientras que en las otras muestras sí la hay. Bien, continuando con los resultados a los que hacía referencia mi compañera en la diapositiva anterior, podemos observar aquí, tenemos la imagen C, que nos muestra gráficas que evidencian la concentración de sales biliares, de fosfolípidos y de colesterol en la bilis. Antes que nada hace referencia a lo que son los colores. Tenemos en color gris el agregado del agonista y en color negro el agregado del vehículo. Lo que podemos observar es que bajo las mismas condiciones litogénicas, los ratones que tienen el receptor no funcional demostraron que con el agregado del agonista no se ven cambios, y esto evidencia que, bueno, que la presencia del agonista tiene sus efectos cuando el receptor FXR está presente. Con respecto a los ratones susceptibles, con el agregado del agonista, se ve que hay una significativa mayor concentración de sales biliares y de fosfolípidos, y que, bueno, con respecto a los ratones susceptibles tratados con el vehículo y a los ratones que tienen el receptor no funcional tratados con vehículo y con el agonista, no se ven cambios, no se evidencian cambios. Con respecto a la siguiente gráfica, que nos muestra el índice de saturación de colesterol, que nos muestra por acá, podemos observar que en los ratones susceptibles tratados con el agonista se ve una significativa disminución del índice de saturación de colesterol, y bueno, esto es debido al aumento de las sales biliares y del mantenimiento del valor de la concentración de colesterol. Con respecto a los ratones que no tienen el receptor funcional, lo que vemos es que no hay cambios, y esto se explica porque hay una mayor solubilidad del colesterol en estos ratones. Pasando a lo que son los exámenes histológicos, que en este caso nos muestra un examen histológico del epitelio de la mucosa de la vesícula biliar, en este caso de ratones susceptibles, tratados en la imagen E con el agonista y en la imagen F con el vehículo. Podemos ver que los tratados con el agonista se ve que hay una disminución en el grosor y en la inflamación del epitelio. Esto nos dice que los agonistas FXR pueden prevenir secuelas completas de la enfermedad de cálculos biliares de colesterol. En la siguiente diapositiva lo que vemos es la expresión génica, que se analizan, bueno, resultados de análisis cuantitativos de PCR. Podemos observar en la primera gráfica que los genes ABCB11 y ABCB4, que son genes que codifican transportadores de sales biliares y de fosfolípidos, bueno, los mismos son regulados al alza en los ratones susceptibles tratados con el agonista, mientras que en ratones que no tienen el receptor funcional, bueno, no se ven modificaciones. En la siguiente gráfica, que es la de aquí abajo, vemos que no se observan cambios en la expresión del gen ABCG5 y ABCG8, que, bueno, son genes que codifican transportadores de esteroles, y bueno, se ve que no hay cambios porque en realidad son dependientes de otro receptor, que es el LXR. En la siguiente gráfica podemos observar que hay una disminución de la expresión del gen CIP7A1 y CIP8B1, que, bueno, son coincidentes con los efectos del agonista, y bueno, a esto se le suma el resultado de un aumento de la expresión del represor SHP. Por último, vemos en esta gráfica que hay una disminución de los genes que codifican el SREBP1C en presencia del agonista, y bueno, esta disminución se combina con el bajo contenido de triglicéridos en plasma de los ratones susceptibles, bajo
esta dieta litogénica. Para finalizar, vemos que los cambios inducidos por el agonista en la expresión génica fueron ausentes en los ratones que no tienen el receptor funcional, y esto permite evidenciar la dependencia de este receptor a lo que es la bilis. Como ya se mencionó previamente, los componentes principales lipídicos de la bilis son los fosfolípidos, el colesterol y las sales biliares. Estos tres están regularizados por transportadores que son clave para mantener al colesterol solubilizado. En una dieta normal, los ratones que no expresan el gen FXR y los de la cepa C57L muestran una deficiencia en estos transportadores, teniendo como consecuencia una alteración en el equilibrio lipídico-biliar, y que esto trae una baja concentración de sal y de fosfolípidos. Esto promueve la precipitación y cristalización del colesterol. Por otra parte, en los ratones C57L se vio que mostraban rápidamente los fenotipos asociados a esta enfermedad, pero que pudieron ser prevenidos gracias al uso de un agonista sintético de FXR que aumentó el transporte de fosfolípidos biliares y de sales biliares para promover la solubilización del colesterol y por lo tanto disminuir el índice de saturación de este. Entonces, también sabemos que la estimulación de FXR por la actividad de un agonista sintético reequilibra las interacciones físico-químicas de los lípidos en la bilis para evitar la formación de cálculos biliares de colesterol. Entonces, para tener una conclusión general de este trabajo, se puede destacar que a partir de los resultados obtenidos en ambos experimentos, afirmamos que es fundamental el rol que cumple este transportador FXR en cuanto es la homeostasis lipídica biliar y también como gran terapeuta para prevenir y tratar la enfermedad de cálculos de colesterol biliares, evitando de esta manera una posible colecistectomía, por ejemplo. Gracias.